El romanticismo fue un movimiento cultural surgido en los últimos años del siglo XVIII en Alemania. Tuvo su expansión e influencia en toda Europa durante la primera mitad del siglo XIX. En parte convivió con el idealismo alemán. En principio se puede decir que el romanticismo surgió en cierto modo como una reacción contra la Ilustración, aunque conservó algún punto en común con su antecesor. Los principales exponentes del romanticismo fueron Schlegel, Novalis, Schleiermacher y en parte Schelling, solo en su primera etapa, pues luego fue uno de los exponentes fundamentales del idealismo alemán. El romanticismo se caracterizó frente a la razón ilustrada por poner el foco en el poder de la imaginación, los sentimientos y la intuición, también por poner en el centro a la figura del genio artístico. Además, los románticos desarrollaron una concepción organicista de la naturaleza. En gran parte sus reflexiones fueron deudoras de Kant, en específico de su obra Crítica del Juicio, en la que el filósofo desarrolla su teoría sobre el arte y la naturaleza. Por otro lado, los románticos también se caracterizaron por la expresión del sentimiento nostálgico por lo infinito o suprasensible, Dios, pues lo veían como algo inalcanzable debido a la finitud del hombre. De ahí que hallemos en algunos románticos un sentimiento trágico. No obstante, ellos sostenían que solamente se puede lograr un atisbo de lo infinito en la experiencia artística o religiosa, a las que consideraban el resultado de vivencias intuitivas. Este anhelo por lo infinito los llevó al estudio de las religiones, al punto de que Schlegel fue uno de los primeros en traducir obras hindúes del sánscrito al latín. Y otro de los románticos que se dedicó específicamente al estudio de las religiones fue Schleiermacher, quien también fue el padre de la hermenéutica. Justamente el estudio de las religiones lo llevó a crear la hermenéutica, que tendrá un gran papel en la filosofía del siglo XX, heredado del método medieval desarrollado para interpretar el significado de las obras bíblicas. No obstante, desde este filósofo alemán, la hermenéutica se entenderá de la siguiente manera. Para comprender un elemento hay que comprender el todo, pero a su vez la comprensión del todo depende de la comprensión de cada uno de sus elementos. Otro de los rasgos distintivos de los románticos es la distinción que hacían entre el mundo antiguo, caracterizado por la ingenuidad, y el mundo moderno, caracterizado por lo sentimental artístico. Y había en los románticos un sentimiento de nostalgia por esa ingenuidad de un mundo que ya no existe, pues sentían en el fondo una extrañeza ante el mundo moderno, ante un mundo lleno de normas y dogmas que les parecían absurdos. Es decir, se manifestaba en ellos el anhelo por un mundo desaparecido, de ahí también que desarrollaran un sentimiento constante de nostalgia. Todo esto lo veían como el resultado del desgarro moderno. Hoy diríamos el resultado de la pérdida de trascendencia. Creo que aquí se puede ver en parte el germen de la posmodernidad. Por ello buscaban en el arte un modo de suplir esa nostalgia. Es en el arte donde el hombre puede hallar aquel origen y mundo perdidos. El arte que surge de una intuición es una de las únicas maneras, junto con la religión, que tiene el ser humano de reencontrarse a sí mismo. Pues el fundamento del hombre y del mundo es inefable, es lo incondicionado o suprasensible que no puede ser conceptualizado. De ahí que el romanticismo, al igual que la Ilustración, critique a los sistemas totalizantes que han intentado conceptualizar desde la razón aquello que solo puede captarse desde la intuición y manifestarse en la obra de arte y en la fe como experiencia interna. Por esa razón los románticos pusieron el foco en el aspecto sentimental, interior y pasional del ser humano, y buscaron el fundamento inefable en el arte y en las religiones. Pero lo incondicionado, entonces, solo puede manifestarse en la experiencia privada e interna del yo. Por esa razón, Schleiermacher critica los dogmas religiosos y sostiene que la fe es un asunto interno del hombre. Su rechazo a los sistemas los llevó a los románticos a desarrollar una postura antiacademicista y rechazar la forma expositiva del sistema filosófico.
En cambio, eligieron la forma del fragmento para expresarse, pues solo el fragmento permite manifestar un atisbo de lo suprasensible, ya que, como dije antes, este principio, lo divino, no puede ser conceptualizado. Y como cada hombre y cada religión, dirá Schleiermacher, solo puede captar o percibir un atisbo o fragmento de lo divino, ninguna tiene la visión absoluta de la verdad, sino que cada una de ellas se complementa. Dicho de otra manera, hay una inconmensurabilidad de las intuiciones y visiones religiosas. Entonces, el arte muestra lo que no puede ser dicho. Para Novalis será la poesía, para otros románticos será la pintura. Y en esa manifestación artística, al captar y expresar un fragmento de lo divino, de su principio, el ser humano puede reencontrarse y comprenderse a sí mismo. Solo de esta manera, el ser finito puede captar un atisbo de lo infinito. Pero esta búsqueda de lo suprasensible es eterna, pues está relacionada con el desgarro moderno del hombre. El ser humano está arrojado en el mundo en una existencia de dolor y sufrimiento. Es una búsqueda permanente e insoluble debido a la finitud del ser humano. Y para algunos románticos, de ahí nace ese deseo incesante de desarrollar sistemas filosóficos. Sin embargo, esta resultará en una tarea inútil, pues el sentimiento de lo suprasensible se sustrae a la rígida conceptualización. La obra de arte es lo único capaz de hacer presente un escorzo del fundamento que unifica la realidad, y el genio artístico será el único que pueda realizarlo y quien pueda también unir lo antiguo con lo moderno, recuperar en cierto modo ese mundo y origen perdidos. Y hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y les haya gustado. Nos vemos la próxima.